entre los años 1200 a.C. y 300 después de Cristo. Hablo de la cultura chavín. Ellos adoraban a los dioses terroríficos. Tuvo su origen en el templo chavín de Huántar, en Ancash. Utilizaban las figuras selváticas como jaguar, caimán y anaconda, y figuras antropomorfas y zoomorfas. El sitio arqueológico de Chavín de Huántar fue construido en el año 900 a.C. y fue centro religioso del pueblo de Chavín. Entre los años 200 después de Cristo y 600 después de Cristo, estoy hablando de la cultura Nazca. Nazca y Paracas tenían las mismas tradiciones en agricultura y en cultura militar, pero Nazca desarrolló más la cerámica que la textilería. Caso contrario fue la cultura Paracas. Creadores de las líneas de Nazca. Muchas personas creen que estas líneas fueron diseñadas desde un ovni con ayuda extraterrestre, pero esta creencia desde lo alto es incierta. Desde los años 200 después de Cristo hasta 600 después de Cristo se desarrolló la cultura moche o mochica, una cultura la más realista y expresiva. Era contemporánea a la cultura nazca. Se desarrolló en la costa norte del Perú, pero también al sur. En diferentes detalles se diferenciaron. Desarrollaron el huaco retrato. La orfebrería fue encontrada en sus tumbas. Tenían un culto al felino con grandes colmillos. Su cerámica fue escultórica, con relieves, murales y pinturas rupestres. Era una sociedad belicosa y militarista. Entre los mandatarios estaba el señor de Zipán o la señora de Cao, quienes distribuían alimentos y veían la ampliación de los dominios con la defensa del territorio. En sus cerámicas expresaron sus actividades, costumbres, vestido y utillaje en sus gentes. Al norte se distinguió por ser los colores naranja y crema con rojo púrpura, pero al sur de esta cultura fue fondo blanco o crema y los motivos en rojo y en ocre. La cultura tiahuanaco se desarrolló entre los años 100 después de Cristo y 1100 después de Cristo, entre Perú y Bolivia. Pasó de ser centro religioso a centro urbano. Se piensa que Tiahuanaco fue el resurgimiento de la cultura chavín. Ellos desarrollaron el cobre, el bronce estañífero en los queros y demás cerámicos. Podemos observar la belleza de todos estos huacos. Si les está gustando y pareciendo interesante este video, pueden ayudarme suscribiéndose a mi canal, activando la campanita de notificaciones y poniéndome un like para motivarme y poder hacerles más videos de estos tan interesantes, porque aquí solo estoy mencionando a las culturas chavín, nazca, moche o mochica, tiahuanaco, huari y chimú. Pero en los siguientes videos, según sean sus comentarios, voy a estar ampliando los temas que ustedes prefieran. Estoy ahora con la cultura huari, que fue desarrollada en los años 600 después de Cristo y 1200 después de Cristo. Esta cultura fue contemporánea a Tiahuanaco. Duró 4 veces más que el mismo imperio incaico y enseñó el valor de la unificación cultural a los incas. Mantuvieron postas militares a lo largo de su territorio, gobernado por una élite, con el rey huaris y familiares de los nobles guerreros militaristas, y fueron funcionarios administrativos. La cerámica utilizada en rituales fueron como ofrendas. Era grande el tamaño de su cerámica, pero luego se redujo, siempre con dibujos de animales, seres mitológicos y cabezas felinas. Entre los años 1200 después de Cristo y 1460 después de Cristo surgió la cultura chimú. Ellos adoraban a la luna, a diferencia de los incas que adoraban al sol. Fue incorporada al Tehuantinsuyo, distinguidos en la metalúrgica por sus trabajos en oro, plata, bronce y tumbago, que es la combinación del oro más el cobre. Fue conquistada esta cultura por el inca Tupac Yupanqui. Actualmente sería lo que es Trujillo, Chan Chan. Luego fue abarcando hasta Arequipa. Cerámica con moldeado realista, monocromática y de color negro. La cultura Paracas, ubicados en Ica, Pisco, desarrollaron su cultura entre los años 700 a.C.
y 200 a.C. Construyeron tumbas a 2 metros de profundidad a donde bajaban a las momias ya envueltas con finos textiles. Su cerámica era en colores amarillo, negro, rojo, verde, con figuras geométricas de felinos, aves, muy bonita. Tenían la costumbre, para sentirse diferentes, de amarrarle unos palos en la cabeza a los niños para darles una forma hacia atrás y para arriba. También dentro de la medicina utilizaron las trepanaciones craneanas con cuchillos de obsidiana, espátulas de dientes de cachalote, algodón y vendas para curar las roturas de los cráneos. Utilizaron elementos anestésicos para operaciones obstétricas, famosos por sus textiles con dibujos zoomórficos de felinos, peces, aves, mamíferos, luciéndolos cuando estaban en vida, pero con esos mismos textiles o mantos eran enterrados. Los huarpas en Ayacucho, en Huamanga y Huanta existieron desde el año 0 y el año 600 después de Cristo. Ellos desarrollaron, al igual que otras culturas, la agricultura. Crearon represas de agua, cadenas y canales, puesto que experimentaban la tecnología hidráulica. Los sacerdotes eran los nobles y ocuparon un lugar especial, pero también se constituían por ser un estado teocrático militarista. Los guerreros cuidaban de ser invadidos, pero también extendían sus territorios. En su cerámica, de colores negro y blanco, marrón y blanco, y fueron influenciados por la cultura nazca, por sus decoraciones. La cultura chiribaya, ubicada en Hilo, fueron gobernados por caciques y sus familias. Cultivaron el maíz, el frejol, el camote, la yuca, el zapallo, la guayaba, la lúcuma, el pacae. Recolectaron el marisco y el pescado. En su ganadería representaban a los 3 tipos de camélidos. Esta actividad se daba principalmente en los pastizales naturales de las lomas costeras, para lo cual desarrollaron una raza especial de perro, el pastor chiribaya. Esta cultura estuvo entre los años 900 después de Cristo y 1350 después de Cristo. Los chancas, que existieron entre los años 1200 después de Cristo y 1438, que se ubicaban entre los ríos Pampas y Apurímac, hoy Huancavelica, Ayacucho y Apurímac, siendo la capital de Andahuaylas, fueron derrotados por los incas. Estuvieron dedicados a desarrollar la agricultura en lugares altos por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar. En el orden de la organización social, primero eran los militares y luego los sacerdotes, estando dirigidos por los inchis de ese entonces. Avanzando hasta el Cusco, intentaron conquistarlo, pero fueron derrotados por Cusi Yupanqui. Los reinos aymaras, quienes desarrollaron su cultura por el lago Titicaca, existieron entre los años 1200 después de Cristo y 1450 después de Cristo, entre Puno y La Paz, Bolivia. La región Coya fue la que fue conquistada por los incas y, pese a las heladas e inundaciones, influyeron en la vida económica, porque deshidrataron la papa, el oyuco, la quinoa, la oca, cañigua y otros productos altos andinos. Ellos eran mayormente militares que se ubicaban en lo más alto de las montañas para evitar invasiones de enemigos. La cultura chincha, desde el año 1200 después de Cristo y 1400 después de Cristo, existieron entre Chincha y Pisco en Ica, pero fueron conquistados por los incas. El 40% de sus pobladores estaban dedicados a la agricultura y tenían la pesca con los caballitos de Totora, las balsas y redes. Ellos adoraban a la diosa Urpihuachac, que significa en castellano paloma que pone. A los pescadores les llamaban Chayhuacapic y a los vendedores Chayhuacamayuc.
El comercio y el transporte lo realizaban a lomo de llama. Ellos inventaron la moneda con pedazos de cobre y caracoles. El tallado de madera fue muy alto en su nivel. Utilizaron remos ceremoniales y vigas funerarias para las tumbas. La cultura chancay, entre los años 1200 y 1470 después de Cristo, estaban ubicados a 80 kilómetros de Lima, en Pativilca, Fortaleza, Huaura, Chancay, Chillón, Rímac y Lurín. Esta cultura decayó en el siglo XV para dar paso a sus conquistadores provenientes del Imperio Inca. Ellos utilizaron caballitos de totora para su pesca, dedicados también a la agricultura y al comercio. Produjeron cerámicos muy bellos y textiles, sobre todo los asentamientos de Lauri, Lumbra, Tambo Blanco, Pasamayo, Pisquillo y Tronconal. Ellos también produjeron trabajos en oro y plata. Los curacas eran los encargados de regular las producciones de artesanos, ganaderos y agricultores, así también las actividades festivas. Utilizaron plumas dentro de sus tejidos y el pincel para pintar algunos de sus textiles también. Si les ha gustado, amigos, este video, sírvanse colocarme un like y suscribirse. No se olviden de dejarme sus comentarios también. Así es que esténse atentos a las sorpresas, porque estaré trayéndoles novedades. Hasta la próxima.